Hola, soy la doctora Cecilia Mesa Peña de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quisiera compartirte los hallazgos que hemos tenido en torno al estudio de los hábitos de salud, en torno a lo que hemos estado viviendo durante el tiempo de la pandemia y pues cómo esto tiene un impacto en nuestra salud mental. Estos hallazgos han sido presentados previamente en el 10º Congreso Internacional de Psicoterapia y en el 2º Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Pues bien, como todos sabemos, a finales del 2019 inició esta alerta mundial ante el potencial pandémico del coronavirus, denominado comúnmente como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advertía ya de las consecuencias mortales, por lo que esto llevó a los diferentes gobiernos a tomar acciones inmediatas. En nuestro país, en México, el primer caso positivo fue en febrero del 2020 y llevando a una declaración de estado de emergencia nacional en el mes de marzo del mismo año. El confinamiento fue reconocido como la medida principal para el control de la propagación del COVID-19. Fue implementada a nivel mundial, no solamente en nuestro país, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y esto trajo un cierre de todos los espacios públicos nunca antes visto en nuestra historia, con el cierre de actividades todas consideradas no esenciales. Esto a su vez trajo cambios por el confinamiento en la dimensión social. Esto pues nos llevaba a una falta de contacto social, disminución de la convivencia con nuestros familiares, cambios en la forma de interacción y dificultades en la comunicación. También tuvimos cambios en nuestra higiene y autocuidado, dado que se establecía como una de las herramientas más eficaces para evitar la propagación del virus, pues el lavado continuo de manos, el uso de cubrebocas, la sanitización de los espacios, el distanciamiento social y las restricciones de salidas a espacios que antes considerábamos comunes. Asimismo, estos cambios nos llevaron a cambios en la parte emocional. Hubo una gran afectación emocional ante el encierro, con manifestaciones de ansiedad, depresión, altos niveles de estrés en casa, aumento de la irritabilidad, aumento de violencia intradoméstica, mucho temor en la población, falta de motivación, pérdidas y duelos. Y bueno, en cuanto a los hábitos, habíamos señalado que, bueno, además del lavado de manos y el uso de cubrebocas, sanitización, distanciamiento social, hubo restricciones en el uso de espacios públicos, afectando hábitos también como el ejercicio, el esparcimiento y afectaciones en hábitos de sueño. Los hábitos como factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, sabemos que vivimos en un país con amplias carencias alimentarias. Gran cantidad de personas en nuestro país viven en condiciones en donde no se tienen los recursos suficientes. También hay una baja actividad física y como lo han señalado otros autores, esto no es algo que se tenga de ahora con la cuestión del COVID, sino que ya había el antecedente, ¿no? De que nuestra población no es muy activa físicamente. Aunado a esto, otro factor de riesgo que encontramos es las altas tasas de obesidad que tenemos en México. Hay una alerta epidemiológica en materia de obesidad y de diabetes emitida por la Secretaría de Salud desde el 2016, en donde pues sabemos que un 70% de nuestra población presenta ya sea sobrepeso u obesidad y por lo tanto también tienen condiciones de riesgo para la diabetes. Asimismo, las altas tasas de hipertensión, dado que una cuarta parte de nuestra población padece hipertensión arterial, y todos estos son reconocidos como factores de riesgo también para el COVID. Pues bien, ante toda la urgencia de analizar cómo el COVID estaba impactando en cuanto a nuestros hábitos, en el momento en que inicia esta situación del confinamiento, pues nosotros fuimos convocados a participar en un grupo de investigación internacional coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, por el doctor Anthony Sanz. A nivel nacional, se denominó como coordinador del Nodo México al doctor Luis Javier Martínez. De este modo, diferentes investigadores a nivel nacional participamos en un proyecto denominado Psicovid Nodo México, en donde se adaptaron diferentes cuestionarios, se establecieron redes de apoyo y de difusión del proyecto y se procedió a la aplicación de cuestionarios, con la participación de muchas universidades de alto prestigio en nuestro país. Este ha sido un estudio que en un momento trata de analizar la relación
entre lo que son los hábitos de salud y bueno, pretende tratar de encontrar qué factores pueden resultar de protección para nuestra salud mental, qué cosas debemos hacer que nos ayuden. En total participaron 7,439 personas con edades entre los 18 y los 80 años. Un 70% fueron mujeres, mientras que el 30% restante fueron hombres. Un 95% de los participantes cuenta con estudios universitarios. El instrumento, la prueba que se les aplicó, tenía 105 reactivos. Fue diseñado inicialmente en diferentes idiomas para ser aplicado en diferentes países, dado que pertenece a un proyecto internacional. Pero bien, aquí la adaptación para México pues permitió mostrar una alfa de Cronbach, una consistencia interna de la escala de 0.878, es decir, que podríamos confiar en los resultados que obtuviéramos. A través de diferentes redes sociales se dio difusión al proyecto, ya fuera a través de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, se invitaba pues inicialmente alumnos, familias, todas las redes de conexión que tuvieran los investigadores involucrados en el proyecto y asimismo a esta población se le pedía pues también hacer un poco más extensiva la invitación a sus grupos de contactos. Debemos señalar que, bueno, todo proyecto de investigación busca tener un apoyo en la cuestión ética. En este caso, nuestro proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Barcelona, que es donde se inicia el proyecto, y se apega a las declaraciones de Helsinki sobre ética de investigación. Cuando hablamos de ética de investigación, pues estamos refiriendo a la cuestión de que los datos que se generan, pues deben ser trabajados de manera confidencial, respetuosa y para fines científicos. Debemos de tener el consentimiento de participación de nuestros participantes y siempre pues manteniendo también el anonimato de los mismos. Este trabajo fue publicado en la revista Psicología de la Salud en el año 2022, en el número 1, con el nombre de los hábitos de salud y la adaptación a la pandemia de COVID en México. En resumen, ¿qué es lo que hemos encontrado? Bueno, en cuanto a la actividad física, el estudio mostró que alrededor de la mitad de los participantes reportan desmejorar su actividad física, siendo más afectados los hombres que las mujeres. Y esto es similar a otros estudios que han desarrollado en diferentes países como Argentina y España, ¿sí? Entonces, esta situación del confinamiento afecta la disminución de las actividades que se puedan realizar, obviamente por el cierre de espacios tanto públicos como de gimnasios, que bueno, en un primer momento fueron una parte crucial de las medidas de control de la propagación del virus. En cuanto al sueño, las dificultades que se asociaban al hábito de sueño en el periodo de la pandemia fueron las que más se reportaron en el estudio. Y fueron más afectados los jóvenes y las mujeres que los hombres, ¿sale? En estos resultados son afines también con lo reportado en poblaciones italianas y argelinas, donde la mayoría de los participantes reportó mala calidad de sueño. Y bueno, difiere un poco de lo reportado en estudios en China por Xiao y sus colaboradores. En cuanto a la alimentación, un porcentaje considerable de personas reportó cambios negativos en su alimentación, más las mujeres que los hombres. Y en Polonia también reportan incremento en descontrol de este hábito, sobre todo en personas que tienen problemas con exceso de peso. Los cambios en los hábitos estudiados son un predictor de la adaptación a situaciones como el confinamiento, más los cambios en los hábitos alimentarios y de sueño que la actividad física. Ajustes en los hábitos de alimentación y en los patrones de sueño son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en casa esperamos tener un mayor control de la alimentación. Quizás una cosa muy diferente a cuando teníamos que trabajar, salir a estudiar y a lo mejor no quedaba tanto tiempo para estar en el hogar. En las grandes ciudades pues tendríamos que pensar en la situación de que el desplazamiento hacia nuestro hogar pues no es factible dentro de las jornadas laborales, ¿no? Entonces, sí son hábitos que se vieron cambiados y también ayudan pues a decir que cuando hay una mejor regulación en los hábitos alimentarios y mejores patrones de sueño, pues obviamente había una mejor adaptación a esa situación del confinamiento. Y la importancia que tienen estos hábitos como factores protectores o factores de riesgo, pues son reconocidos en diferente literatura. Esto significa
Si queremos tener una mejor adaptación al confinamiento, en futuros estudios, pues tendríamos que tener en cuenta el cómo están cambiando los hábitos de las personas, ¿no? Hemos podido llevar un consumo adecuado de alimentos, regular nuestra ingesta, a lo mejor las cuestiones de la pica de comida estando dentro de casa, el empezar a regular la actividad física, aunque sea dentro de casa, y bueno, también dar como a nuestra población ideas sobre cómo ir regulando también los patrones del sueño. Sabemos que muchos de estos patrones, según diferentes estudios, pues eran afectados por las preocupaciones que se tenían, sobre todo al inicio de la pandemia, en torno al riesgo de las personas mayores con las que convivíamos, ¿sí? Situaciones de insomnio podrían estarse presentando de manera recurrente. Esperamos que con el retorno a las actividades cotidianas, pues estos indicadores vayan cambiando. Pero tenemos que reconocer para futuras pandemias, para futuros eventos de esta naturaleza, la importancia que tienen los hábitos de salud en el bienestar y la salud mental de todos. Actividad física es reconocida definitivamente como un factor protector. Hacer ejercicio, ya sea ir a caminar al parque, hacer ejercicio dentro de casa, pues nos va a ayudar a dormir mejor, va a reducir los síntomas de ansiedad y reduce la presión arterial. Además, reduce el riesgo de demencia y de depresión. Esto es bastante importante. Estimula el sistema inmunológico y brinda salud al corazón y los huesos. Hacer ejercicio no solamente es para una cuestión de control de nuestro peso, sino también para tener una adecuada salud mental. ¿Qué significa esto para nosotros dentro del campo de la psicología? Pues que tenemos que trabajar en diferentes campañas, no solamente en la campaña de vacunación. La salud mental es súper importante para nosotros y pensar en la población implica en educar para saber el cómo modificar nuestros hábitos puede ser una apuesta también por la salud. Entonces, ante las situaciones de enfermedad se pueden evitar complicaciones si promovemos hábitos de salud como el hacer ejercicio, llevar una dieta sana, el dormir de manera regular, unas mínimo 8 horas. Y esto va a ayudar al restablecimiento de la salud, así como evitar las recaídas. Aunque la pandemia continúa, en estos momentos estamos ya a lo mejor vislumbrando un poco más la salida. Sabemos que nos estamos enfrentando ante una crisis que aún no termina. Vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Entonces, pues esperamos que la población haya aprendido a modificar estos hábitos y si no, los invitamos seriamente para replantearse el cómo modificar hábitos como el ejercicio, una alimentación sana y el poder dormir. Y bueno, necesitamos educar en temas de salud. Obviamente esto es algo que necesitamos seguir haciendo y por eso los invitamos. Yo soy la doctora Cecilia Mesa, parte de los docentes de la Facultad de Psicología y bueno, en esta publicación he colaborado con el doctor Javier Álvarez, también profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por escuchar y espero que esto sea información que te ayude a mejorar tu salud.